Dentro del marco de la planeación estratégica de la Sociedad Cundinamarquesa 2012-2016, uno de sus objetivos estratégicos es un programa de seguridad del paciente quirúrgico. Cuando nosotros hablamos de la seguridad del paciente quirúrgico, hay muchos factores que influyen en ese proceso. Como anestesiólogos y como cirujanos y todas las áreas quirúrgicas, ese proceso cada día ha venido mejorando mucho más, tanto que en este momento la especialidad nuestra como anestesiólogos, desde el punto de vista de seguridad, se considera que es una de las especialidades más seguras del mundo, inclusive más segura que la aviación. Sin embargo, cuando nosotros miramos todo el proceso para paciente quirúrgico, es un proceso de los más riesgosos dentro de todos los procesos de seguridad. Entonces, le surge a uno la pregunta y es, ¿qué puede estar pasando? Y definitivamente de los factores, pues definitivamente es que probablemente el proceso lo hacemos de forma parcializada. Y cuando nosotros vamos a tomar el tema de la seguridad del paciente quirúrgico, una de las situaciones o uno de los factores que más influyen en esa seguridad es el recurso humano. ¿Qué nos ha pasado? Que parece ser que el proceso de la anestesia como tal es uno de los que ha hecho que esto mejore. Sin embargo, nosotros mismos en algunas ocasiones probablemente atentamos contra ese proceso en el momento de que exponemos a nuestros pacientes, exponemos no solamente a nuestra especialidad, sino a todo el proceso y a todo el grupo quirúrgico. Por lo tanto, lo que queremos es empezar a hacer un proceso que digamos que ya se viene haciendo, pero cada vez retomar más esto, lo que es las anestesias simultáneas, ya que se siguen haciendo en algunos sitios del país, pues más que en otros, por diferentes circunstancias. ¿Y qué hemos querido hacer nosotros como Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología? Lo que queremos hacer es dar un abordaje integral al problema. Y pues para esto nos acompañan hoy en la mesa el doctor Daniel Ricardo Ortiz, quien es el delegado de la Secretaría de Salud de Bogotá y de la Dirección de Vigilancia y Control de la misma Secretaría, el doctor Gonzalo Peña, el director jurídico de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, el doctor Julio César Castellanos, quien es el director general del Hospital Universitario San Ignacio, el doctor Mario Granados, quien es en este momento uno de los expresidentes de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y pues uno de nuestras manos derechas, y contamos también con la presencia del doctor Rusi, quien es pues por todos conocido una de las autoridades en cirugía de tórax y quien ha sido profesor de profesores en cirugía de tórax, para que pues él también nos dé su visión desde el punto de vista de cirujano. Este panel lo vamos a grabar, esto es un documento que vamos a utilizar nosotros como un documento académico. En este momento se está transmitiendo a través de Scare TV a nivel nacional. Se excusa de asistir al panel, desafortunadamente pues está enfermo el doctor Guzmán, entonces no nos pudo acompañar. Damos inicio a nuestro panel. ¿Cómo va a ser la metodología? Aquí tenemos unas preguntas que cada uno de los panelistas desde su punto de vista las va a responder. Cada uno tiene 3 minutos para dar respuesta a cada una de las preguntas. Lo que vamos a hacer es que al final vamos a dejar un tiempo para las preguntas del público. Empecemos con el doctor Ortiz. La primera pregunta, estas preguntas se las hicimos llegar a nuestros panelistas. La primera pregunta es:
¿Qué es y cómo ve usted la práctica de las anestesias simultáneas? Gracias. Bueno, pues la práctica de anestesias simultáneas es considerada como cuando un anestesiólogo, el profesional de la anestesia, realiza 2 o más procedimientos a la vez. Normalmente lo debe hacer por procedimiento, y el hecho de hacerlo simultáneamente se considera una práctica insegura, y en este momento que está hablando de seguridad del paciente a todo nivel, con mucha falta de seguridad. Doctor Peña. Sí, buenas noches. ¿Qué es y cómo ve usted la práctica de anestesias simultáneas? Bueno, ya aquí el doctor la definió, y desde luego que se trata de dos o más procedimientos, que también se ha visto, 2 o más practicados simultáneamente, es decir, coincidentes en el tiempo. Me parece importante ubicar el supuesto de hecho. Consideramos que es una especie de abandono del paciente, es una de las especies de abandono del paciente, y particularmente reprochable en el caso de cirugías programadas, de procedimientos programados. Y se pueden segmentar de distintas formas, particularmente de acuerdo con los hechos, bien que en cuanto al abandono, bien que el anestesiólogo no ingrese desde el inicio al quirófano, bien que estando dentro del quirófano abandone al paciente, bien que se salga del quirófano, bien a suministrar otra anestesia o a cualquier otra actividad. Y pues la norma insiste en que la delegación, si es que cabe frente a un residente, debe ser con supervisión directa y presencial. Doctor Castellano. Muchas gracias. No voy a repetir la definición, creo que es unánime. Yo incluso lo considero casi que ilegal, porque si un médico no especialista no puede dar anestesia, entonces un paciente solito sí se la puede dar, o la auxiliar de enfermería, o la instrumentadora, o el cirujano que a ratos mira para el campo quirúrgico y a ratos hacia los monitores o hacia el paciente. Entonces eso es simplemente reprochable, y yo considero que casi cae en lo ilegal, porque si la norma dice que la anestesia la da un anestesiólogo, la ausencia del anestesiólogo es una conducta ilegal, a mi criterio. Yo afortunadamente he tenido suerte de los sitios donde he ejercido mi oficio, y siempre he estado acompañado de un anestesiólogo titular, y rara vez he tenido que soportar o presenciar esta experiencia de no contar con su presencia de una manera permanente. Entiendo que generalmente el compartir la responsabilidad del acto anestésico se hace con una persona, generalmente un residente, o en algunas ocasiones con un médico general, o en otras ocasiones con un auxiliar de enfermería o una enfermera jefe con algún básico o mínimo entrenamiento en anestesia. Yo pienso que en el caso, por ejemplo, de nuestra especialidad en cirugía tórax sí es de mucho riesgo. La gran mayoría de nuestros pacientes en el Hospital San Ignacio, donde he hecho tórax, son pacientes de alta complejidad, pacientes muy graves, pacientes que provienen de la unidad de cuidado intensivo, y son pacientes que fácilmente se descompensan, su trayectoria de signos vitales y su manejo requiere una vigilancia permanente, porque los pacientes muy fácilmente se desaturan, muy fácilmente se abre el tórax, muy fácilmente se colapsa un pulmón, muy fácilmente sangran, y yo pienso que ese solo hecho ya implica o advierte de que, por lo menos en mi especialidad y en casi todas las áreas de la cirugía, pienso yo que debe estar siempre una persona de la mayor responsabilidad, porque los eventos pueden ser cruciales y fatales, inclusive en algunos casos. Doctor Granados. Buenas noches. Bueno, mis compañeros dijeron todo. Yo insisto en algo que dijo el doctor Gonzalo Peñas, completamente de acuerdo. Esto es un abandono del paciente. El paciente se abandona ya sea porque uno se va a tomar tinto, o porque se va hasta el banco y deja al residente cuidando, o porque tiene 2 o 3 salas en la institución con residente y anda de sala en sala brincando. Esas son simultáneas. Cualquiera de estas cosas
no cabe dentro de lo normal. La norma es supremamente clara, como se verá más tarde en una pregunta que hay. Es decir, desde el punto de vista jurídico no hay mucho que hablar del negocio. Está escrito, está claro. La norma dice cómo tiene que hacerse el proceso, dónde debe estar la persona en el momento. O sea que desde el punto de vista jurídico, poco y nada hay que ordenar hoy. Seguramente desde el punto de vista ético, seguramente desde el punto de vista cultural y filosófico. Básicamente cultura, porque hay personas que se acostumbran a que les pellizque el paciente. No son muy amigos de estar al lado del paciente. Y al fin y al cabo uno vive del paciente. Y a todos estos doctores les pregunto si a ellos les gustaría que él o alguien allegado a él estuviera solo en una sala de cirugía durante un procedimiento quirúrgico y el doctor estuviera lejos. Continuamos con la segunda pregunta. Empezamos con el doctor Castellanos. La segunda pregunta es: ¿qué implicaciones laborales y personales tiene esta práctica para usted? Voy a hablar primero de la laboral. Yo como director de un hospital las permito, estoy siendo solidario con una acción ilegal, no ética e insegura. Y si además las fomento, como pasa con algunos de mis compañeros gerentes que dicen, pues si divido la hora en 2 o 3 salas, pues nos va mejor, y se muere un paciente, soy culpable de homicidio culposo. Y de pronto alguien podría decir hasta doloso, porque lo hizo con la intención de ahorrarse la plata y puso el dinero o este acto por encima de la vida del paciente. Y en lo personal aquí sí viene algo interesante, porque es que lo personal depende de donde uno esté. Y si uno es el paciente o el familiar, creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que el anestesiólogo estuviera saliendo de la sala en el momento que le están dando una anestesia, así sea por una peridural. Y de paso, recuerdo la historia cuando nació mi primer hijo en una clínica de Bogotá. A mi esposa le pusieron la peridural, recuerdo que el parto lo atendió el profesor Velasco, el profesor nuestro en San Pedro en ese año. Le puso la peri y se fue. Cuando empecé a verla que se puso pálida, ¿qué pasó? Pues hice algo, pues le tomé la atención, vi que no era, le manejé, la rompí un poco arriba, lo que me han enseñado los profesores de anestesia en San Pedro. Y cuando salí a buscar al anestesiólogo no lo encontré. No sé dónde estaba, debería estar en 2 pisos, porque era un sitio donde se posibilitaba. Entonces yo me quedé pensando después, oiga, donde yo llegue a ser director o coordinador de algo jamás permitiría esto. Porque al menos el familiar tenía que hacerlo, si no, pues tomar la presión, mirar, no está inestable. En esa época no se usaba todavía el oxímetro de pulso con la facilidad que casi todos ya cargamos uno en la maleta. Pero es una situación que dice, ¿qué tal que se hubiera descompensado gravemente? ¿Qué hubiera pasado? Y entonces no hablemos ni siquiera de la cirugía de tórax. A mí nunca se me olvidó, yo hice práctica de urgencias muchos años, el que es tener un niño por paro, por hipersensibilidad miocárdica, lidocaína, que eso está escrito en los libros, uno rara vez lo ve, pero cuando le toca verlo, jamás lo vuelve a olvidar, uno se alcanza a acordar del tema. Y uno usando una anestesia regional, la local todavía no es, al menos todas la hacemos los médicos y los odontólogos, pero sí es el nivel de riesgo de la anestesia local, que decir de una anestesia regional. Por eso ni siquiera hablar de cirugía mayor como la de tórax o la de corazón, esto es una cosa muy grave. Entonces en lo personal el riesgo hay que ponerse del lado del paciente, eso no es mirarlo desde afuera. Dicen que es que los anestesiólogos aprendieron seguridad con los pilotos, yo siempre digo que no hay tanto cuento que cuando el piloto la embarra también se muere. Esa es la pequeña diferencia. Doctor Rusi. Bueno, yo no tengo mucha experiencia para evaluar, pero lo que sí pienso es que cuando se presenta un evento adverso que esté relacionado con la no presencia del anestesiólogo, con alguna falla en el acto anestesiológico como tal, pues claro que debe tener implicaciones muy graves, y más que eso, pues inmediatamente involucra a la persona que lo está acompañando o al residente, y entonces viene un juego de solidaridades recíprocas que no siempre se da, y muchas veces el lado más débil de la cuerda termina rompiéndose porque o el pobre residente lo expulsan del programa o la persona que estaba haciendo la suplencia en ese momento también lleva unas consecuencias, pero finalmente creo que deberá recaer sobre el titular que falló
en su responsabilidad definitiva y última. Yo pienso que es un riesgo, porque, y de paso también quedamos involucrados todos. Quien sale a darle la primera explicación a un familiar es el cirujano, casi siempre. No es el anestesiólogo que le dice, qué pena, yo estaba tomando mi tinto y en ese momento me hizo paro. ¿No? El doctor Rusi que tiene que salir a decirle, yo estaba operando a su señor familiar y se nos presentó un evento adverso, qué pena señor, tratamos ahí de hacerle masaje, le pusimos adrenalina intracardíaca y no funcionó. Pero también eso nos va implicando, y qué no decir, el doctor Castellanos que tiene que reventar con toda esta problemática diaria, pues de ahí en adelante viene una cadena de implicaciones que van a involucrar a más de una persona y con todo el cortejo de repercusiones, unos sancionados, otros llamados de atención, unos cambios en las nóminas, bueno, no sé, eso termina y finalmente podemos terminar una querella médico-legal muy grave. Doctor Granados. La pregunta interesante, desde el punto de vista laboral, es decir, no hay nada, no hay ninguna razón que justifique el abandono de un paciente. Ninguna. Entonces existe la cultura, existen 100.000 disculpas por los cuales se hacen 1, 2, 3 anestesias, con los resultados catastróficos que hemos conocido en varios casos, donde después del segundo accidente el doctor dice, ¿por qué seré yo tan de malas que todas me tocan a mí? Y resulta que se la buscó. Y personalmente yo creo que eso es una idiosincrasia de la persona que es consciente, que entiende su problema, que entiende su paciente, que entiende su especialidad, que entiende su medicina, está con su paciente. No hay ninguna razón para salir. El tinto se puede tomar entre cirugía y cirugía, no necesariamente después de intubar el paciente. Doctor Peña. ¿Qué implicaciones laborales y personales tienen? Pues primero, que está incumpliendo la prestación personal que debe desplegar, y de ahí en adelante pues se desplegan todos los demás efectos, porque no importa el vínculo que tenga, sea un vínculo laboral, como trabajador, independiente, como contrato de prestación de servicios, asociativo, el que sea, él está en la obligación de prestar el servicio de manera personal. Entonces de entrada pues está incumpliendo con todas las consecuencias que eso tiene. Expone al paciente a riesgos y él también se expone a otros riesgos. Seguramente enseguida vamos a hablar un poco de algunas consecuencias jurídicas en la siguiente pregunta, pero por ejemplo, en la Sociedad Departamental de Anestesiología y en la SCARE podría exponerse a un proceso disciplinario con las respectivas consecuencias, porque así está tipificado como falta disciplinaria. No solo la anestesia simultánea, el abandono como en general. No tendría cobertura como socio activo solidario por FEPADE, por ejemplo, entonces asume otros riesgos como en efecto los han tenido que asumir ya varios. Doctor Ortiz. Sí, ya me pasó lo mismo que al doctor Granados, ya casi todo está dicho, pero a ver, las implicaciones que nosotros vemos periódicamente o frecuentemente cuando se estudian estos casos a nivel de la Secretaría van dirigidas o orientadas a 3: al paciente, a la institución y al profesional. ¿Cuál es el orden? Yo creo que es indiferente y van los 3: paciente, institución y profesional. ¿Por qué? Porque siempre que haya un acto de esto, llamémoslo evento adverso como está de moda ahora, el evento adverso, en el momento que la persona o su familiar llega a interponer algún tipo de acción legal, va a estar orientada desde 4 puntos de vista, que el administrativo, donde se va a ver una investigación administrativa que va a terminar en una sanción. Esa sanción generalmente va a ser para la institución en este momento que prestó el servicio. Segundo, en lo penal o en lo civil, de acuerdo a la forma como la persona o su abogado, porque hoy en día tenemos médicos, abogados médicos que están haciendo lo que quieren con nosotros, porque como conocen las dos profesiones, llegan y van mucho más adelante de lo que un abogado sin conocimiento o de que una familiar sin conocimiento puede llegar a hacer. Y por último, la que recae únicamente sobre el profesional,
que es la sanción ética. En este momento tenemos, y vamos a ver más adelante, que la primera violación que sería a la ley de ética médica, la ley 23. Esta ley está en este momento, se está buscando su reforma para que sea un poco más incisiva, que pueda permitir un poco más de, llamémoslo, de sanción sobre los profesionales que incumplen la ley de ética médica. Y en el momento que pasan de ser sancionados éticamente, en ese momento los tribunales, lástima que no esté el doctor, la primera instancia, pongamos para nosotros en Bogotá, es el Tribunal de Ética Médica en Bogotá. El Tribunal de Ética Médica pone una sanción hasta de 6 meses. Cuando la persona interpone algún recurso, pasa a la segunda instancia, que es el Tribunal Nacional. Este Tribunal Nacional impone una sanción hasta de 5 años. Y en este momento estamos viendo que ya por todo el nuevo código de esto, se van a lo que sería la tercera instancia, que es el Ministerio, y afortunadamente para algunos, desafortunadamente para nosotros, el Ministerio en este momento como tercera instancia está ratificando las sanciones hasta por 5 años. En lo que va en estos 3 meses, en estos 2 meses y medio que va, hemos visto cerca de unos 8 o 10 sanciones ratificadas por el Ministerio contra profesionales por 5 años. La tercera pregunta, y empecemos con el doctor Ortiz. ¿Cómo se vulneran las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, protocolos, contratos cuando se dan anestesias simultáneas? Bueno, hablaba inicialmente de que la primera ley que nosotros como médicos estaríamos violando es la ley 23. Tenemos, pongamos, el artículo primero, ¿sí? Una provisión que tiene como fin cuidar la salud del hombre y el dejar, como decía ahora el doctor Castellano, un médico o un paciente abandonado en una sala mientras no está haciendo otras cosas, ahí se estaba empezando a faltar ahí. En el capítulo segundo de la ley 23, que es el juramento, ¿sí? En los artículos segundo, sexto, décimo y 15, pongamos el 15 dice, el médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados, pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuera posible. Al decirle esto, uno no le dice al paciente, bueno, mire, yo lo voy a dormir y después me voy a hacer unas vueltas, como decía el doctor, al banco, esto, y regreso. Entonces, desde ese punto de vista estaríamos faltando, primero, a la ley 23, que es la carta de presentación de nosotros los médicos. Tengo, no sé si el tiempo me lo permitiría, una pequeña presentacióncita inicial sobre cuáles serían las normas y qué dice la norma al respecto, ¿sí? De lo que es la resolución 1043, no sé si la quieren ver ahora o la vemos después, al respecto de cómo estarían, o si quiere simplemente la leo o la ven. Tenemos que dentro del decreto 1011 está la resolución 1043, que es la que modifica los estándares de habilitación, reglamenta los estándares de habilitación. En el estándar 1, en el numeral 1.18, servicios quirúrgicos dice, en el área quirúrgica, los servicios quirúrgicos cualquiera que sea, ¿qué debe tener? Debe tener enfermera profesional, auxiliar de enfermería, médico, anestesiólogo. Quien podrá tener a su cargo residentes en el área, realizará supervisión permanente para cada procedimiento que requiera de alguna técnica anestésica exclusiva del ámbito de la anestesiología. Solo hará un procedimiento a la vez. Será el responsable del acto anestésico y estará presente durante todo el tiempo en la sala de cirugía. La norma en eso es, y hablábamos ahora aquí con el doctor Peña acerca de que hay un concepto del ministerio que ratifica eso. En el segundo, el numeral que se vería afectado es el numeral 1.19, este es del estándar de recurso humano, ¿sí? Este no aplica para Bogotá porque es en los casos en que el médico general puede aplicar la anestesia o en los casos de emergencia donde no haya nadie más. Bogotá está excluido de ahí. Este estándar es más que todo para pueblos y sitios alejados donde tengan dificultad de acceso. El tercer numeral que se ve involucrado es el numeral 1.20. Estamos hablando solamente del primer numeral, son 9 estándares de habilitación, estamos hablando solo del primero. Y dice, servicios quirúrgicos de mediana y alta complejidad. ¿Qué tiene que tener mínimo un servicio quirúrgico de mediana o alta complejidad? Dice, médicos especialistas o subespecialistas según los servicios que ofrece la institución, instrumentadora y auxiliar de enfermería. En sala de recuperación se debe contar con enfermera jefe y auxiliar de enfermería permanentes, anestesiólogo de disponibilidad o residente de anestesia
bajo la supervisión del anestesiólogo. Para cada procedimiento que requiera de una técnica de anestesia exclusiva en el ámbito de la anestesiología, quien solo hará un procedimiento a la vez. Viene el tercer estándar, donde nos repite lo mismo: disponibilidad del responsable del acto quirúrgico, en este caso el cirujano o el médico. Esto sería solamente en base a estos dos, al primer estándar. Hay otros que se verían afectados también dentro del sistema obligatorio de garantía de calidad, pero los más importantes son estos los que definen que según esto la anestesia simultánea no debe darse. Gracias, doctor. Doctor Peña. Sobre la tercera pregunta, ¿qué normas se vulneran, contratos, etcétera? Bueno, ya creo que avanzamos un poco. Y decíamos que así como expone a riesgos al paciente, él también asume riesgos. No vamos a repasar aquí cuáles, pero quiero llamar la atención sobre dos que a veces se nos olvidan y hoy por hoy son los más complicados. Ya hemos hablado del homicidio culposo, de las lesiones personales culposas, del proceso civil, del llamamiento de garantía, etcétera. Pero hay dos muy particulares, que son la falsedad, porque es que siempre habrá falsedad, porque si vamos a firmar dos historias clínicas, dos registros anestésicos realizados al mismo tiempo, como si yo los hubiera ejecutado, pues desde luego que no hay que teorizar mucho. Y las consecuencias son muchísimo más complejas que el mismo homicidio culposo, lejos. Es decir, es mucho más complicado de manejar la falsedad que el homicidio culposo, y las consecuencias, desde luego, más nefastas. Desde hace ya unos años tampoco Escari asume las consecuencias frente a sus socios solidarios cuando hay imputación o acusación por falsedad. Pero hay otra que en este momento es un riesgo que ya se ha concretado en otros hechos, no en medicina, pero ya la Fiscalía lo ha planteado, por diversas razones procesales no se concretó afortunadamente, que el doctor Castellano ya lo anticipó, que es el homicidio doloso. Sí puede haber homicidio doloso. Y las consecuencias son absolutamente distintas, lo hemos dicho. Una cosa es estar condenado y seguir ejerciendo o en la calle, por lo menos dando una vuelta por la calle, y otra cosa es estar efectivamente detenido por la medida de prevención de privación de la libertad. ¿Por qué? Porque hay una modalidad de dolo que es el dolo eventual. En el dolo eventual, que está un poco en la frontera con la culpa con representación, yo soy consciente de los riesgos a los cuales expongo con mi conducta a otro y dejo al azar si se concretan o no. Es muy similar la situación, y por esa razón recuerdan al piloto que condenaron aquí por un accidente en la 19 con 116, igual el caso, 18 años de prisión. ¿Por qué no ha podido salir el hijo de esta familia Varela que produjo un accidente con unos motociclistas en la vía de La Calera? Por esa razón. Entonces son como campanazos de alerta de riesgos que se asumen por este tipo de situaciones. Doctor Castellanos. De acuerdo totalmente, solamente voy a complementar con mi trabajo que hago en la Mesa Nacional de Protección de la Misión Médica. Parte del trabajo que yo hago es el análisis de la defensa de los médicos. Entonces, uno de los temas que encontramos es que la Constitución colombiana dice que es deber de todo ciudadano prestarle socorro a alguien cuando su vida corra peligro. Eso es un deber general. Pero la Constitución no solo se quedó en ese deber de teoría, sino que hay un delito que se llama omisión al socorro, que se agrava cuando es una víctima del conflicto armado, y va a tener uno de 1 a 3 años de cárcel. Por eso yo digo que al Código de Ética no hay que meterle más cosas, porque yo le tengo susto cuando se meten con las leyes en nuestro país. Eso que es bueno. De pronto lo que hay que hacer es que, incluso yo les decía a los colegas en las presentaciones, cuidado, porque mire, cuando salió eso fue en la reforma del Código Penal del año 2000, dije, cuidado con esto del homicidio, porque yo estaba muy preocupado. ¿Cuántos médicos no se irán a ir a la cárcel por omitir el socorro? Eso es para cualquier ciudadano, o sea, que no, si injustificadamente uno no ayuda a alguien que encuentra en la calle, también comete el mismo delito. Pero el médico, por el deber de cuidado, y si más si es funcionario público, tiene una serie de agravantes en el juzgamiento de la conducta. Entonces, ¿qué pasa? Pues sucede que no, que la mayoría de médicos están empapelados es por atender
porque por ahí piensan que porque atendió al de un grupo o al de otro es participante, eso es otro tema que no tiene nada que ver con esto, pero la realidad es que también hay una implicación jurídica, es que quien omita el deber de atender a un paciente que está bajo el efecto de anestesia, y además póngale un agravante, relajado, o sea, con relajante, está omitiendo el socorro, o sea, de entrada tiene de 1 a 3 años de cárcel sin que haya consecuencias del hecho, por el solo hecho de omitir el deber de cuidado. O sea, con que alguien lo lleve tan, ahí tiene. ¿Estamos de acuerdo, no? Todos jurídicamente en ese tema. Y ahí está el delito. Yo sí les pido el favor que me excusen, que mis compañeros tienen mucho más claro los conceptos, no voy a ser insolente de opinar, pero no desconozco que indudablemente hay muchas circunstancias donde la ley se viola. Yo les doy la palabra al doctor Granados, quien tiene mucho más criterio que yo para hablar de este tema. Gracias. Gracias, Hernando. Como les dije en la primera pregunta, la parte jurídica no hay nada que aclarar. Todo está escrito, todo es claro. Cuando uno coge el anexo 1 del artículo 1043 que el doctor Ortiz gentilmente no leyó, ahí está muy claro. Tiene que estar permanentemente, no puede salirse de la sala, tiene que cuidarlo, puede tener al rey Pepinito al lado, tiene que cuidar al rey Pepinito también. O sea que ahí no hay nada de excusa para esta situación. Y ya lo que es la parte jurídica la acaban de decir ustedes del doctor Peña y los otros dos panelistas, entonces no creo que tengan que repetir esas cosas. Me gustaría traía dentro de las estadísticas que tenemos en el área de vigilancia y control de la oferta, que es la parte que vigila todo esto, y para confirmar lo que dicen aquí los doctores, traía una serie de, esto si quieren los podemos ver ahora, motivos de quejas relacionados con la anestesia, respecto al número de quejas que se han presentado de tiempo para acá. Y aunque ustedes no lo crean, en este momento tenemos 6 quejas, porque dice, aplicación de anestesia en procedimientos simultáneos por un solo anestesiólogo. ¿Cómo lo identificaron los pacientes? No sé. Pero hay 6 quejas en este momento en curso por ese motivo. Tengo aquí una serie, son más o menos 14 tipos de quejas diferentes que se han presentado. Si quieren ahora más adelante, si dan tiempo, los vemos. Del número de quejas que se han presentado ya. Y esto que decía el doctor, que no nadie se da cuenta que porque el paciente está dormido. Miren, en este momento 6 quejas por esa razón. Y la gente Gracias. cuenta. La cuarta pregunta es cómo se afecta la confianza, la imagen, el prestigio, el trabajo en equipo, la moral, la ética, la calidad, la integridad, la gobernabilidad de los individuos, especialidades, grupos de trabajo, gerencias, instituciones, pagadores, y qué otros efectos invisibles le ven ustedes a esta práctica. Empecemos, doctor Peña. Bueno, la cuarta y la quinta de hecho son las más complejas, ¿no? Yo creo que pues, lo primero que genera es desprestigio, eso no hay que hablar mucho del tema, pero sí me llamó la atención, pues no solamente el tema de calidad, pues que de hecho ahí pues, no se está cumpliendo, pero me llamó la atención de la pregunta de los efectos invisibles, o sea, los que tienen, yo los interpretaría como de efectos inmediatos. Uno, los voy a decir en desorden, algunos que he pensado sobre este punto, es que genera cierta percepción en el que no conocen de estos temas, en el ignorante técnico, como que si se hace simultánea, podría pensarse que la especialidad no es necesaria. Y no creo que esta frase que suena absurda, no nos la han planteado asesores del ministerio, no médicos desde luego, porque ellos sí conocen, saben de qué estamos hablando, nos han llegado a plantear esa discusión. Segundo lugar, genera una percepción de fraude frente a lo que espera el paciente, a lo que espera la familia, a lo que espera la institución, a lo que espera el pagador, a lo que espera el sistema. De otro lado, también genera un efecto negativo en cadena, de desprestigio, en los estrados judiciales, por ejemplo,
cuando hemos hecho seminarios con magistrados y fiscales y por alguna razón en algunos talleres ellos han puesto esos casos, eso genera una cadena de desprestigio. Lo mismo en los medios de comunicación, lo vimos ahora con el caso de Valle Upar, esa cadena de desprestigio que se generó. Y hay otro que también en algún foro se planteó, y es que genera una inflación artificial de la oferta de servicios de anestesiología. Doctor Castellanos. Bueno, por azares de la academia de un taller que se llama Análisis de Riesgo para Gestión del Riesgo en Instituciones. Y hacemos un análisis del riesgo económico, el riesgo jurídico, pero el tema termina en que el riesgo más grave que una institución enfrenta es el riesgo moral. O sea, cuando decir mentiras, robar y cometer fallas es el comportamiento socialmente aceptado, tolerado y promovido en la organización. Entonces, eso acaba en las organizaciones, puede llegar a acabar una especialidad. Afortunadamente son conductas de excepción y no prácticas rutinarias, porque la realidad es esa, al menos es lo que veo en las instituciones que he trabajado. Pero es lo más grave, porque esto es como el que quiere educar bien a los hijos y mi hijito diga que no estoy. Sí, ese es el ejemplo más sencillo. Entonces el riesgo moral es de tal alcance que el desprestigio de la profesión y de todo es tremendo. Y ustedes saben incluso que entre colegas nos damos a veces duro, y esa crítica de por qué ustedes sí tienen ley y el cartel del gas, como se les ha dicho en algunos, y ustedes lo saben y lo quiero plantear acá, eso unido a esto genera una cosa que es muy compleja, porque el mismo colega está molesto y no tiene el respeto que debería tener por el especialista anestesiólogo generado por ese tipo de prácticas. Y muchos, y lo decimos, lo que pasa es que a veces nosotros por raras veces nos las decimos de frente, pero es parte de lo importante. O sea, el respeto no se obtiene exigiéndolo, sino dándolo, a través de una conducta moral, ética, profesional y responsable. Me acuerdo, el doctor Peláez, un día que nos encontramos, un año que le contaba yo cómo en mi hospital nosotros tenemos un indicador especial que es el tiempo de anestesiólogo no utilizado. Entonces me decía, no, es que como somos el recurso más valioso, le dije, al menos el más costoso. Porque a mí me parece grave. Ustedes han visto en la administración, o que se han visto, el punto crítico es la disponibilidad de anestesiólogo, aplicando la norma. O sea, yo puedo tener las salas, los equipos y los cirujanos, y programarlos, y como son varias especialidades, al final se trabaja con el recurso. Pero anestesiólogo, ese es el punto crítico, porque es el recurso que por la característica de ley de manejo de riesgo y todo, es punto crítico. Por ejemplo, cada 2 meses me reúno con el director de anestesia, en este momento Renato Grueso, y hacemos un estudio de media hora para arriba de tiempo perdido de anestesia. Porque para mí perder una hora de anestesia en un sistema que tiene pacientes esperando cirugías a veces hasta 1 año, digamos lo que es, no es moralmente aceptable. Y que la excusa sea, es que el señor llega tarde, pues prográmelo desde las 9 de la mañana. Entonces, pues ustedes ya saben quién sí llega temprano, porque el anestesiólogo generalmente llega antes que todos. Porque no sería una práctica social moral desperdiciar tiempo de anestesia o jugar a lo que ustedes van a hacer sentir que toda la especialidad es prescindible, porque si es simultáneo, pues no se necesita. Doctor Rusi. Bueno, yo hago referencia a las partes más puntuales de lo que es la relación, digamos, cirujano anestesiólogo y el equipo que está comprometido en un momento dado con un acto médico quirúrgico. Yo pienso que sí se pierde mucho la confianza, de por sí que a veces hay un cierto reservo preestablecido y hay una reciprocidad en valoraciones mutuas entre la calidad del cirujano y la calidad del anestesiólogo. Nosotros más o menos de una manera soterrada o evidente decimos con quién nos gustaría que nos diera la anestesia, con qué cirujano quieren operar. Yo creo que es una cosa normal, pero que se va acomodando y al final tiene que llegar a un consenso de confianza mutua, porque ni nosotros podemos escoger al anestesiólogo, ni el anestesiólogo tampoco puede escoger a su cirujano. Pero en el momento en que tienen que concretarse los dos, tienen que coincidir en un evento médico, yo creo que el no disponer de su anestesiólogo, descubrir que hay una serie de eventos que no están correctamente desarrollándose en el quirófano, yo creo que eso ya establece un distanciamiento, y por más de que uno sea muy buen amigo y se chancee mucho con sus colegas, va a llegar un momento donde algo puntual va a suceder y va a minar ya no solo la relación como tal, la confianza entre los dos, sino porque siempre hemos colocado de primera línea al paciente, el riesgo que se tiene. Siempre uno quisiera tener su anestesiólogo, creo que al doctor Castellano le ha llegado esa solicitud. Los cirujanos, nosotros quisiéramos tener nuestro anestesiólogo especializado en tórax, que nos dé la anestesia de tórax, por cierta razón.
Lo hemos logrado, afortunadamente. Sí, lo hemos logrado. Lo hemos logrado, afortunadamente, pero no siempre se puede. Y eso debe entablar una reciprocidad de confianza entre uno y otro profesional. Y esto a la larga, para el siguiente acto médico, pues ya hay una indisposición, una predisposición de pronto que puede llegar hasta la animadversión o puede llegar hasta inclusive al rechazo recíproco, y entonces ya se entra en un terreno de poca confianza para el paciente. Y me parece que en todos los sentidos, para no extenderme en lo moral y en lo ético, yo pienso que algo que debe regir la relación mutua de un acto médico es que tiene que haber reciprocidad, como decíamos, en todos los actos. El cirujano tiene que ser tan honesto y tan correcto en lo que hace, describe, aprecia y realiza, como el anestesiólogo también y como todo el personal involucrado. A todos nos asiste un deber ético, moral, de responsabilidad, y tenemos que ser muy claros, así no hayamos equivocado, pero tenemos que ser claros en lo que hemos hecho. Habrá explicación de pronto para muchos de nuestros eventos que no han sucedido bien, pero yo creo que sí compromete mucho, y no hay nada mejor para un cirujano y para un anestesiólogo que ambos se tengan una gran confianza, y seguro que el paciente es el primer beneficiado, seguro que la institución es la beneficiada, seguro que todas las personas salen relativamente contentas o conformes o por lo menos satisfechas de que cumplieron su deber, si se establece esa confianza entre los dos. Doctor Granados. Ahora sí fue cierto, no dejaron nada que decir. De verdad, lo que siempre lo caracteriza a uno, y que ha sido uno de mis pilares en la vida, es el respeto. Si uno respeta, a uno lo respetan. Si uno tiene un trabajar acorde con la norma, se gana la confianza de la gente, y eso hace que uno pueda realmente tener un trabajo acorde, con buenas amistades con los ciudadanos, a pesar de que no nos queremos mucho, pero con buenas amistades. Todo esto, lógicamente, se pierde si el que llega a encontrar que el paciente está con una situación caótica es el que entró de visita a la sala y no el que tenía que estar ahí. ¿Con qué autoridad le pueden decir al cirujano cualquier cosa si el tipo se voltea a mirarlo a uno por cualquier cosa que quiere contarle y no hay nadie? Eso hace que se pierda la confianza, el respeto, la calidad, absolutamente todo. Todo lo que ya oyeron, y no quiero repetirlo porque no creo que valga la pena, me dejo al doctor Ortiz que termine lo poquito que quedó. Gracias. Sí, no, ya queda muy poquito por decir, ¿verdad? Hoy en día que vale la pena tener en cuenta lo que decían acerca de lo que es el prestigio, la imagen y todo. Fíjense que hubo durante un tiempo que a la anestesiología y a los procedimientos de anestesia les cogió mucho miedo por un par de pacientes que simultáneamente, y empezó el boom de la noticia amarillista, quedaron. Entonces era, no, es que uno no puede ir a ese hospital, a esa clínica, me acuerdo, en unos sitios diferentes, porque allá lo dejan a uno como un vegetal. Realmente la consecuencia de eso, y eso es lo más cierto al respecto de la imagen. Fíjense, ahorita tenemos una serie de instituciones en Bogotá que están como marcadas porque hubo una serie de atenciones que desafortunadamente están en investigación, sufrieron esto, pero que la gente tuvo el poder de tener a la prensa a su alcance, y están acabando con esa serie de instituciones, cosas hechas sin ninguna mala intención, procedimientos realizados completamente de acuerdo, y que en este momento, por lo que decía el doctor ahora, la imagen, la confianza y el prestigio se están perdiendo. Yo creo que no hay nada más que decir al respecto. Ahora nos vamos a nuestra última pregunta, y es: ¿qué haría en nuestro caso IO desde su estatus para solucionar este problema? Empecemos, doctor Rusi. Bueno, yo pienso que hay dos puntos, uno personal directamente relacionado con el acto médico y otro institucional de responsabilidad global frente a una política definida con relación a la disponibilidad de anestesiólogos. Yo pienso que la pregunta está más relacionada con la segunda parte: ¿qué hay que hacer a nivel de organización, a nivel de política, a nivel de criterio de organización institucional
porque a nivel personal es otra cosa, es un evento que probablemente choca o toca en un momento dado concreto con una operación, con una cirugía, pero yo pienso que son políticas que deben adelantarse, por lo menos con esta sociedad a la que estoy asistiendo muy orgullosamente, y a nivel de las instituciones se debe ser inflexible y se debe ser muy concreto. Nosotros a nivel individual debemos precisar de que no aceptamos ese tipo de procedimientos con nuestros pacientes. Ya les decía, por lo menos en mi especialidad es casi que imposible. ¿Cómo vamos a dejar una vía aérea en poder de un anestesiólogo que se retira o una persona que no tenga la idoneidad para el caso? Para poner simplemente un ejemplo. Y a nivel institucional yo pienso que se debe promover, y a todos los estamentos susceptibles de responsabilidad se les debe insistir en que no se debe permitir como política de organización de una institución el que se den esas circunstancias. No sé cuáles sean las motivaciones, probablemente económicas, no sabemos si es la falta de disponibilidad de anestesiólogos. Habrá que tocar el tema a nivel de múltiples sitios donde haya sensibilidad y donde haya responsabilidad, y con los responsables directamente involucrarlos o incorporarlos o increparlos inclusive, para que en un momento dado dentro de su organización no lo permitan. Y a los pacientes, pues a ellos no los podemos involucrar porque ellos no son responsables de qué va a pasar. Él llega y simplemente se encuentra con una organización, y debemos procurar es que esa organización corresponda a su confianza y que finalmente le ofrezcamos el resultado deseado, y es que el paciente salga bien. Pero yo pienso que esta es una política que tiene que ir por encima. Inclusive organizaciones como esta sociedad yo creo que son pilares y son líderes y deben liderar una manifestación solidaria y perentoria ante las autoridades competentes para que no se den estas prácticas. Doctor Granados. Bien, duro el problema. Definitivamente vuelvo a repetir lo que dije antes, no hay ninguna razón que justifique esta práctica, ninguna. Uno tiene un compromiso con un ser humano, que es el paciente, y no puede diluirlo al 50% porque pasó X, Y o Z cosa en la sala de lado. Lógicamente, para poder subsanar eso, necesitamos lo que hemos venido haciendo desde hace muchísimos años. Porque esto no es una campaña que empezó en el 2013. Esta campaña empezó desde hace muchísimos años. La idea de un anestesiólogo, un paciente, que ya se plasmó en el documento, que ya se plasmó en la norma, que toca darle más rigidez, porque como es resolución, o no la leen, o se la pasan por la faja. Entonces hay que darle más estatus a esta situación, y desafortunadamente esto se empieza a mejorar cuando empiecen las sanciones. Cuando la gente le dé miedo de que alguien, así como alguien le cuenta al paciente que lo dejaron solo en la sala, alguien le cuenta a las instituciones de control que el doctor está haciendo bobadas con sus pacientes, y lógicamente esa institución de control tiene que aplicar la norma, porque para eso la redactaron, no solamente para tener en el papel. Es una lástima que toque pensar en una acción punitiva cuando debe ser una acción netamente cultural y de conciencia, de ética, que nos hace que debemos trabajar como debemos trabajar. Doctor Castellanos. Bueno, pues no permitirla, definitivamente. La responsabilidad, además desde el nivel directivo, es no. No es permitido, no debe ser ni siquiera pensado ni sugerido. Pero de paso ustedes me estaban haciendo pensar algo que es importante y que cuesta trabajo a los que somos gerentes porque tenemos que hacer. Es que la ley es para todos. Y en los hospitales también tienen que ir los colegas a proceso disciplinario como cualquier otro trabajador. Eso cuando uno lo empieza a hacer les da duro, ustedes saben allá qué pasó, pero es que es mejor tener procesos disciplinarios duros adentro a estar respondiéndole a la ley. Sí, porque es que esto de la educación empieza por casa, y creo que si la disciplina empieza por dentro, la exposición de la institución a problemas jurídicos mayores hacia afuera cae tremendamente, porque la gente sabe que el que no, el que la hace, la paga.
y que no importa el rango, ni la antigüedad, ni la fama, sino que, como digo yo, las vacas sagradas se permiten siempre y cuando den leche, y en este caso de leche es respetar la norma y cumplir, porque es lo mínimo. Por ejemplo, lo de la parada de seguridad, ¿cuánto trabajo nos ha costado montarla? ¿No? Porque es que eso de vaya empezando chino ahí adelante y después sigo, y entonces el anestesiólogo sí está ahí, no, esto aquí la norma es para todos, ya nos ponemos de acuerdo cómo es el juego y se aplica. Pero es un tema difícil porque somos muy indisciplinados los colombianos, los latinos, y en otros países, claro. Pero yo creo que nosotros, como médicos, tenemos que dar ejemplo, porque si no nos va a salir muy costoso, en lo moral, yo decía, los abogados son los únicos que están contentos con que hagan esas cosas locas, porque ellos tienen más trabajo. Claro. Creo que a nosotros toca es quitar el trabajo a los abogados haciendo las cosas bien hechas. Doctor Peña. Bueno, ya han dicho muchas cosas, pero pienso complementar unas 3. Una, bueno, pues este es un tema multifactorial, y sobre esa perspectiva pues en SCARE hemos adelantado algunas campañas, pero podemos decir unas 3 o 4 cosas. Una, pues hemos coordinado acciones con las autoridades de salud. Hoy le hacía ese planteamiento al director de Talento Humano del Ministerio de Salud. Es muy grato que esté aquí un delegado de la Secretaría de Bogotá, y lo mismo hemos hecho con muchos otros secretarios de salud. Hemos intercambiado ideas y podría decirse un poco de manera pedante que nos hemos capacitado mutuamente. Es decir, quien va a hacer inspección necesita también conocer un poco qué es lo que hay por detrás. También pienso que otra idea se puede trabajar en el control del pago, que es una de las causas que puede estar detrás, en que se glosen esas cuentas. Eso también requiere mucho intercambio de información. Pero quiero compartir una conversación con un gerente de una IPS, donde sabíamos que se facilitaba la práctica. Y con ocasión de un proceso judicial muy complejo, me senté con ese directivo. Voy a decir que los accionistas eran especialistas en estas especialidades. Y le compartí una experiencia, le dije, mira, a mí me sorprende que hemos manejado niveles de sensibilización como en 3 escalones. Uno, explicar los riesgos jurídicos hasta el punto de los más severos, y pareciera que eso no sensibilizara, pareciera que no impactara que su compañero, su amigo perdió la casa o el carro, sufrió serios problemas mentales, etcétera, por el proceso judicial, pareciera que no les impactara. Luego pasamos a otro grupo de argumentos con relación a los valores. Lo que ustedes acaban de decir aquí en la mesa es que está en juego la vida del paciente, y mañana puedo ser yo, puede ser mi hermano, en fin. Y pareciera que en algunos grupos tampoco impactara. Sin embargo, debemos reconocer que el fenómeno pues sí por lo menos ha mermado un poco. Pero tuvimos que llegar, y en esa mesa lo practiqué, a hacer un análisis crudo económico de riesgo-beneficio. Es decir, bueno, señor gerente, fruto de que usted promueve esto, porque pues hay formas diferentes de promoverla, usted puede que aumente su utilidad en tanto, pero vea que hoy, como ya tenemos este proceso, calculemos cuánto le puede costar este proceso y cuánto se pueden dar al año, vamos sumando, y de otro lado calculemos el efecto del riesgo reputacional, porque la gente se entera. Entonces, lanzo pues estas ideas que en algunas ocasiones nos han dado resultado, inclusive con una EPS nos dio resultado. Y yo creo, rompiendo un poco de paradigmas, que capacitar al paciente también da resultado. La OMS por eso trabaja también con él. Es decir, ilustremos al paciente, vea que se dan cuenta. Si el paciente pregunta, si la familia sabe, pues se convierte en otra herramienta de control. Doctor Ortiz. Bueno, en realidad queda un poco, pero sí, yo creo que la primera persona que debe oponerse a eso es el anestesiólogo, porque esto va en detrimento de la profesión, de la especialidad del paciente, de la institución y en últimas de la vida. Cualquiera, acuérdense que la complicación de ustedes es ya, se presenta ya, y las consecuencias son ya. A mí me gustaría que ahora, para que veamos un poquitico la presentación que trae acerca de las quejas que pone la gente
y de las cosas que uno no se imagina que ellos pueden llegar a darse cuenta que están pasando dentro de un quirófano mientras él está en un procedimiento, para que nos hagamos una idea de hasta dónde están llegando las cosas. La idea desde todo punto de vista es no permitir que se realice, que estamos haciendo nosotros en este momento, ya el otro sabe, a haber unas capacitaciones para los grupos verificadores de habilitación, va a haber una capacitación por parte de la sociedad al respecto de qué es lo que deben entrar ellos a mirar para saber que la atención que ustedes están brindando se está dando con calidad, que hay seguridad para el paciente y tal. Eso está programado ya para dentro de poco tiempo, y me gustaría, si me lo permiten y si a ustedes les interesa, que miremos enseguida antes de las preguntas y la presentación que hay para que ustedes se den cuenta de la impresión que tiene el paciente y de cómo el paciente o su familiar se da cuenta de muchas cosas. Hay dos estudios, uno más reciente que el otro, donde se comprobó que el mayor número de demandas que tienen los médicos es por culpa de los otros médicos, porque el otro médico llegó, ay no, sí que es que a ese se le fue allí la mano, que es que le puso mucho de esto, que no le ha debido mandar ese medicamento, y eso es lo que origina hoy en día la mayor cantidad de demandas contra los profesionales. Si quiere, doctor Ortiz, de una vez, antes de entrar al interesante. En cambio, yo en 7 años que llevaba en el hospital, 0 clases de anestesia, solo le ven 2 veces, como allá ponemos la carita y le advertimos, toda la filosofía. Salimos de una, hablamos con el paciente y si vemos que hay daño lo llama y lo consigue una vez en la oficina. Hay otra cosa para tener en cuenta, es que fuera para los profesionales que trabajan en las instituciones públicas o oficiales, que hoy en día hay una norma de que en el momento que una sanción de estas o una demanda de estas es fallada en contra de la institución, esta tiene la obligación de repetir en contra del profesional, de sus bienes, de su patrimonio, de todo lo que tenga. Entonces ya no es de que esto la institución responde y no más, no señor, la institución oficial está en la obligación de repetir contra el profesional. Y por eso nosotros llamamos a ustedes. Sí. Ustedes nos llevamos los casos que hablamos. Sí. ¿Para qué los anestesiólogos les va bien? Bueno, entonces esto es la parte de los requisitos, lo que habíamos hablado, donde se define en el solo estándar primero, que es el de recursos humanos, lo que debe haber. Dice médico anestesiólogo y solo hará un procedimiento a la vez. Será el responsable del acto anestésico y estará presente todo el tiempo en la sala de cirugía. Ya está por ley, esto no tiene cambio. Segundo, el estándar 1.19, que es el que hablamos, que este únicamente aplica para profesionales fuera de Bogotá, en áreas de difícil acceso, como lo dice, donde no hay posibilidad, hay barreras de acceso para tener al especialista. El estándar 1.20, servicios quirúrgicos de mediana y alta complejidad, ¿sí? Donde dice auxiliar de enfermería, permanente, anestesiólogo de disponibilidad, esto para la sala de recuperación, porque obviamente si es para el procedimiento, como dice abajo, solo hará un procedimiento a la vez y tiene que estar permanente. ¿Qué tenemos en este momento en Bogotá a 15 de marzo del 2013? Para que ustedes se den una idea, tenemos salas habilitadas activas, tenemos en salas de parto, en IPS públicas, 54 salas habilitadas legalmente, y en IPS privadas 38, para un total de 92 salas de parto habilitadas. Y en quirófanos tenemos en la República hay 502 salas habilitadas, y en las IPS privadas 82, para un total de 584 salas habilitadas en el momento. Esta diapositiva es un poco difícil de entender. ¿Por qué? Miren la cifra que da 1.296 salas, pero esto ¿cómo está tomada esta? Es de acuerdo a los parámetros que nos está poniendo en este momento el Ministerio, donde dice, por modalidad de servicio, cuáles, según el servicio, habilitan quirófano. ¿Sí? Pongamos, dermatología para determinado tipo de cirugías habilita quirófanos. Entonces, una institución habilita quirófanos para dermatología, ¿sí? Para ortopedia habilita. Entonces,
Por eso es que nos da este número que vendría a ser por servicio, a tener un total de 1.296 quirófanos habilitados, de los cuales 1.105 son privados y 191 son en la red pública. Esto se va a hablar después. Tenemos en el momento, también a 15 de marzo del 2013, que las quejas que se han venido presentando son: en el año 2007 hubo 3 quejas, estos son propias contra la especialidad de anestesiología. En el 2008 fueron 11, 2009 11, 2010 8. En el año 2011 fueron 16 quejas, año 2012 tuvimos 23 el año pasado, y en lo que va a transcurrir es que 2 meses 5 días tenemos, 2 meses 15 días tenemos un total de 5 quejas para un total de 77 quejas a la fecha, de las cuales pues ya hay unas que están cumplidas y otras que están en curso. Miren, pongamos al respecto, cuando la gente pone la queja, en el momento que pone la queja, en este momento la Secretaría está haciendo, desgranando cuál es la queja, cómo la pone el paciente, qué es lo que está diciendo, y entonces, sobre quejas que hablen de complicaciones, tenemos a la fecha 26 quejas, y ¿qué dice el paciente o su familiar? Que el paciente presentó paro cardiorrespiratorio, que hubo broncoaspiración, que quedó con disminución de la movilidad o pérdida de la sensibilidad en una parte del cuerpo, que quedó en estado vegetativo, como podemos hablar, que no volvió a caminar, que tuvo daño cerebral, que quedó con malestar. Bueno, las quemaduras, a Dios gracias, se han tratado de minimizar, pero todavía se presentan. Caída bajo los efectos de la anestesia, en el momento que se levantan, está siendo bastante frecuente. Acuérdense que es considerado hoy en día también un evento adverso. Muerte, cefalea, daño pulmonar, coma, infarto, colocarle anestesia en estado de embarazo. Una señora dice que le colocaron anestesia en estado de embarazo y que eso no lo han debido hacer y que por eso murió su bebé. Dolor de garganta, encías y dientes partidos, cosa bastante frecuente también. La pérdida de las prótesis en el momento de entrar a los procedimientos. Segundo, con respecto a cancelación de citas y cirugías por falta de anestesiólogo, hay en este momento 10 quejas. En este caso, pongamos, las quejas no van en contra del profesional, sí contra el procedimiento, no contra el profesional, sino se van contra la institución. Tenemos 9 quejas en las cuales las personas se quejan de que realizan procedimientos sin aplicar la anestesia. Y esa es una queja, son 9 personas que se quejaron de eso. Aplicación de anestesia en procedimientos simultáneos por un solo anestesiólogo, lo que les decía hace un rato. Uno dice cómo se da cuenta el paciente o quién le dice al paciente que el anestesiólogo estuvo en 2 salas al tiempo. Hay 6 quejas en el momento en curso por eso. Deficiencias en mantenimiento de equipos, daño en máquina de anestesia y falta de equipos como el capnógrafo, 5 quejas. ¿Cómo sabe un paciente que eso sucede? No sé, pero las quejas están y hay el soporte de todas y cada una de ellas. Que no le hace efecto la anestesia, hay 5 quejas por eso. Miren esta: fallas en los registros por diligenciamiento incompleto de la historia clínica por parte de los anestesiólogos, no llenan el récord de anestesia ni firman la salida, hay 4 quejas al respecto. Bioseguridad, reuso de insumos anestésicos y dispositivos médicos, 4 quejas por reuso de jeringas y 1 por sobrante de usos anestésicos. ¿Cómo sabe la gente esto? No sé. Esas son cosas que todavía a uno le quedan raras. Hay 3 quejas de las que están en curso por no realización de la valoración preanestésica. Hay una queja por falta de anestesiólogo en salas de recuperación. Hay una queja por colocar la anestesia sin firmar el consentimiento informado, que eso es otra cosa que, pues, lástima que no haya venido el doctor. Eso es más frecuente, eso sí es en todo lado. Porque eso es, y sabemos que esto es algo de todos los días. Sí. Anestesia general en consultorios, lo estamos viendo frecuentemente. Es una lucha. No cumplimiento al tipo de anestesia definido en la valoración preanestésica y maltrato por parte del anestesiólogo. Tenemos una queja en el momento. Eso son las razones, los motivos por los cuales se han puesto esas 77 quejas que hay, algunas de las cuales en curso y otras no. ¿Qué tenemos, digamos, para que ustedes se den una idea de lo que es la profesión en este momento en Bogotá? Tenemos personas inscritas en el año 2010 como anestesiólogos. Tenemos, en el 2010 fueron 42, en el 2011 21, en el 2012 64, para un total de 127.
y los que vienen como anestesia y reanimación, porque ustedes saben que esas resoluciones las da el ministerio, no las damos nosotros únicamente hacemos la inscripción para que puedan trabajar en Bogotá. Tenemos en el año 2010 fueron 23, en el año 2011 fueron 18, en el año 2012 28, para un total en estos 3 años de 196 profesionales inscritos en Bogotá. A partir del año 99 a la fecha, el total de profesionales en anestesia y reanimación que hay en Bogotá son, como anestesiólogos 626, como anestesiólogos de reanimación 283, para un total de 909. ¿Qué es lo que pasa con esto? Estas cifras aquí no podemos nosotros, porque como a nosotros no nos llega el informe de los que murieron, de los que salieron, de los que salen. En este momento el Ministerio de Salud está con una política que se llama la política del RETUS, que es el registro del recurso humano en salud. Y eso va a salir a partir posiblemente de mitad de año, donde todas las entes territoriales del país metieron en una base de datos que creó el Ministerio todos los profesionales en todas las áreas de la salud, y esa va a ser una base pública que se va a poder consultar en cualquier momento. Esto sería en cuanto a estadísticas lo que hay, para que ustedes se den cuenta de lo que se queja la gente. Gracias, doctor. Si todas Empezamos, fuera cierto, entonces vamos a ver si son los palazales. Sí, sí. ¿Tiene que ver con esto? Es para abrir de una vez el debate y quiere primero la doctora hincapié la primera pregunta. Vamos a hacer por metodología la pregunta, y si ustedes pueden de una vez definir hacia quién va dirigida. Empecemos, doctor. Se me ocurre con relación a esta estadística que nos ha presentado. Sabemos que tenemos que estar inscritos en cada departamento donde hacemos el ejercicio de la profesión. ¿Para qué sirve eso? Hay una norma que es la resolución 1875 del año 94, que obliga a que los entes territoriales tengan un censo de los profesionales que están trabajando en su jurisdicción. ¿Qué es lo que pasa en este momento y lo que hemos visto últimamente? Digamos, usted profesional aquí en Bogotá, usted por X o Y razón tiene una sanción por parte de los tribunales, ¿sí? Entonces usted, ¿qué es lo que hace? Sale de aquí, se va a trabajar a Cundinamarca o a Boyacá o a esto. Entonces, ¿por qué tiene que registrarse? En el momento que usted se registra, en el momento que hay una sanción, el ministerio nos manda la información a todos los entes territoriales, y nosotros tenemos la obligación de tener esa información presente. En el momento que usted llegue a inscribirse, ponemos su cédula y dice, no, la doctora tiene una sanción por 5 años, por 3 años, por 2 años, por 6 meses, entonces no se le va a permitir el registro. Bueno, y la otra, para complementar esto, es existe un grupo de profesionales que laboran en distintos departamentos. Eso significa que se deben inscribir en los sitios donde trabajan. Sí, Todos. yo he trabajado, mire, yo tengo el registro mío en Antioquia, en el Meta y aquí en Bogotá. Tengo los 3 porque he trabajado en los 3 en épocas anteriores y ahora, y en cada uno me ha tocado registrar. No pasa con otras profesiones, pero sí en medicina sí nos toca hacerlo. Gracias, doctor Peláez. Cambio de tercio. Soy el mayor defensor del tema de la anestesia simultánea, porque me toca, por cierto, hago esta aclaración, soy quien hace la ejecución, me toca ejecutar la norma dentro de la Sociedad Colombiana de Anestesia, y soy el que le tengo que decir, y me ha tocado a 3 colegas ya decirle, no tiene cobertura por estar haciendo anestesia simultánea, y es bastante difícil, engorroso, amenazante, pues, lo que ustedes se imaginen. Pero voy a la pregunta, es, en el tema que hablabas de omisión de socorro, ¿verdad? El doctor Castellano estaba para usted. En el tema de omisión de socorro, me voy al tema de urgencia, no al tema de la programada. Es que se me ocurre constantemente aquí con algunos casos. Tema urgencia, hospital o clínica, no suficiente número de anestesiólogos, no cobertura en el turno sino con uno, no cobertura de anestesiólogo en recuperación, o sea, ahí viene el tema de responsabilidad también de secretaría, y llega el paciente herido y choqueado o avaliado con una precordial. Entonces es abandono de paciente o omisión de socorro.
Yo le preguntaba al doctor, y por los dos lados usted pierde, con cara pierde y con sello también. ¿Qué responsabilidad entonces le cabe a las instituciones que no cumplan con la norma de tener el número suficiente de personal? Porque nosotros, nada de la anestesia simultánea, no la aceptamos, pero también estamos viendo que qué responsabilidad le cabe a la institución en ese caso. Ahí te devuelvo la pregunta. Sí. La institución tiene una responsabilidad que uno no puede ofrecer más de lo que está en capacidad de prestar. Lo que pasa es que la demanda puede aumentar tanto que se entra en la figura jurídica de fuerza mayor o caso fortuito. Uno dice, mire, esto está programado aquí, así funciona, se demuestra tal, pero hay unos picos de demanda que superan la preparación que la institución tiene. Lo que uno no puede decir, y eso era un tema que nos costó tiempo aprender en urgencias en muchos lados, es que los festivos y nocturnos era cuando uno dejaba menos personal. Todas las instituciones que hacen eso, cuando son 2 horarios, en que aumenta la demanda de urgencias. Entonces, eso es un tema que es muy fácil de demostrar. Uno tiene que hacer el estudio de demanda, ver hasta dónde llega con la oferta y también advertir. Por eso lo responsable que uno hace como institución y que nos toca todos los días es reportar a la Secretaría de Salud cuando está en estado de sobreocupación. A nosotros nos pasó que, si bien atendemos ahora menos partos que el año pasado, por una estrategia que hicimos de responsabilidad para ajustar la oferta a nuestra realidad, disminuyendo el riesgo, porque uno nunca lo va a controlar, jamás todo. Entonces sí, y que sea alta complejidad, pues sí, nos llegaron altos partos de alta complejidad, y entonces la sobreocupación quedó fue en la unidad recién de neonatos que no estaba. Entonces nos tocó reportar, decir, mire, estamos en este estado, vamos a tener que empezar a remitir cuando somos entidad receptora. Entonces, lo responsable es que en esos picos uno sí tiene que advertirle a la autoridad del distrito. Lo que no puede es estar diciendo que está en emergencia por debajo de la capacidad y de la contratación de la gente, de una serie de factores, ¿no? Otra mala costumbre en medicina es que se cubren las vacaciones de uno con la teoría de que el otro se duplica el turno, que eso en algunas especialidades es altísimamente riesgoso. Ustedes saben que hay un momento en que uno físicamente no da. Entonces todo eso tiene unos análisis, lo que uno no puede, la institución es responsable de todo. Yo, como gerente de sexo, responsable de todo lo que pase. Yo me decía, uy, ¿qué es difícil? No, más difícil decidir a veces a quién mantiene uno no, porque un día tuvimos una decisión un poco compleja con algún especialista. Y entonces van todos los colegas de le dije, ¿usted dejaría operar a su hijo? ¿Usted? No, entonces ¿por qué tiene que operar de los demás? Se fue. ¿Sí? Porque uno director es responsable de todas esas decisiones, por acción o por omisión. Lo que pasa es que en Colombia hay una inversión de la responsabilidad gerencial, y es que muchas veces la culpa del médico no es del médico sino del gerente, y el gerente se hace el pendejo y envaina al médico. Entonces los médicos también tienen que aprender que hay que organizarse, porque no pueden empezar a asumir la responsabilidad que es gerencial, y el médico incluso dejar la evidencia, de manera que esto se solicitó, esto pasó, esto se informó y nadie hizo nada. Porque si uno se queda callado, mire, yo he visto casos dramáticos donde uno tiene que ayudar a defender colegas, y uno dice, pero este gerente es un... O sea, ¿cómo hizo esto? Pero entonces uno también toca, mire, defiéndase acá. Pero la realidad es que la responsabilidad gerencial es toda en todo lo que estás planteando, porque haga o deje de hacer. Por eso es clave que el médico no asuma más allá, o sea, la responsabilidad médica directa es de tal magnitud que no es justo que se le cargue la responsabilidad que viene de para arriba. Entonces el médico, yo soy criterio de que el médico debe ser organizado y organizarse para defender sus derechos y su protección, porque de verdad que en muchos casos los gerentes exponen a los colegas por desconocimiento a unas condiciones de altísimo riesgo, que no hay derecho. Gracias. Doctor Ibarra. Buenas noches. No, ha sido un debate bien interesante. Como coordinador del Comité de Seguridad, pues me parecía fundamental escucharlos. Creo que no hay duda de que este es un escenario en el cual simplemente es inaceptable. O sea, pues, pero hay varias cosas que creo que vale la pena puntualizar. Uno, lo de los residentes. En muchos escenarios se considera que si son residentes de tercer año, de último año, puede haber un anestesiólogo con 2 o 3 residentes en ese esquema de supervisión de 1 a 2 o 1 a 3 o algo así. Y creo que debe ser muy claro recordar lo que dice la norma de habilitación, que es 1 a 1 presencial. Eso es muy claro y no tiene ningún tipo de duda. Recordar también, el año pasado la Cundinamarquesa nos envió una copia de los fallos en anestesiología del Tribunal de Ética, en el cual hay dos de los casos fueron relacionados con abandono del paciente, que fueron fallos adversos. Lo otro que quería comentar, el Comité de Seguridad, en la modificación de la lista de chequeo,
nosotros incluimos en el tercer paso la presencia del anestesiólogo al final de la cirugía, como uno de los ítems para completar la lista de chequeo. El doctor Castellanos mencionó algo que es fundamental, que creo, y alguna vez lo hemos discutido en alguna de las asambleas del SCARE, el rol que tienen los pagadores en esto. Porque si el pagador no paga los procedimientos simultáneos, pues se acaba la práctica. Es así de simple. Eso no tiene ninguna duda. O sea, si no hay el incentivo económico, desaparece la figura. Entonces, eso sería una de las estrategias de la sociedad para desaparecer este tipo de prácticas, ayudar a desaparecerlo. El doctor Granados, creo que fue el que mencionó algo importante, que era el doctor Peña, mencionaron algo que es importante, que son los usuarios. El generar conciencia en los pacientes es importante, porque también ellos son unos fiscales que son importantes tener. O sea, estas quejas que muestra el doctor Ortiz de la Secretaría de Salud son muy interesantes y creo que son muy útiles, y si fueran más agudas, digamos, si los pacientes fueran un poco más conscientes de la implicación que representa este tipo de práctica, pues seguramente podrían ser un poco más incisivos en tratar de perseguir que este tipo de cosas no ocurran. Algo que es importante, que me dejó inquieto del doctor Castellanos, de la experiencia que tuvo, que puede generarle confusiones con respecto a la analgesia obstétrica. En la analgesia obstétrica sería imposible concebir que hay un anestesiólogo por cada una de las pacientes que está en trabajo de parto. Existe pues un escenario en el cual se administra la analgesia peridural, se instaura, se evalúa que esté estable, y en ese momento ese anestesiólogo en el área de obstetricia está cubriendo ese área de obstetricia. Pero esperar que hubiere un anestesiólogo por cada una de las pacientes en trabajo de parto es una posibilidad absolutamente imposible, implausible, y pues creo que es importante aclarar que ese tipo de simultaneidad no se aplica en el escenario del análisis obstétrico. Eso debe ser muy claro, porque lo otro que me pareció muy interesante es lo del capnógrafo. Como Comité de Seguridad, que nosotros hemos ido presionando los requisitos mínimos para el ejercicio de la anestesia, me parece fascinante que haya usuarios que de cualquier manera que sea, se enteren que no hay capnógrafo. Ya sea, no importa quién les haya dicho, ese tipo de cosas es importante. De hecho, en conjunto con la directiva de la Cundinamarquesa, hace unos 5 años hicimos unos talleres de capacitación de los inspectores de la Secretaría de Salud para efectos de habilitación, para enseñarles a los inspectores qué era un capnógrafo, cómo podían probar de que en efecto funcionara y no era un adorno que había en la sala de cirugía, cómo era que tenían que verificar que hubiera balas de oxígeno de respaldo, cómo era que tenían que verificar que había un desfibrilador que sí funcionaba, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de actividades que creo que deben seguir haciéndose, porque es nuestro interés que haya una estrecha observación de que los estándares de habilitación se estén implementando, porque los estándares de habilitación en cierta manera, pues para efectos prácticos, son transcripción en general de todas las normas mínimas que hemos desarrollado a lo largo de 20 años en la SCARE. Gracias, muchas gracias por la participación y por todos los asistentes. Quería simplemente decir que es muchas veces la responsabilidad no solo del anestesiólogo, sino también del cirujano que permite el abandono del paciente. Y yo le preguntaría al doctor Peña ahora qué culpa en un caso de esto, de un evento adverso, le cabe al cirujano también. Pero quería decir también que no solamente el anestesiólogo, sino también muchas veces el profesor de anestesia, la escuela donde sale el residente, porque los residentes aprenden de lo que ven, y si esa escuela permite eso, pues el residente se forma así. Hay un ejemplo en Manizales o en Caldas, en la cual no se permite anestesia simultánea en ninguno de los hospitales de Caldas, y hay un ejemplo ahora en Barranquilla, en la cual si un anestesiólogo da en ese momento anestesia simultánea, uno de los colegas de esa institución llama al presidente de la sociedad de allá del Atlántico
y el presidente inmediatamente se comunica con el anestesiólogo y le dice: usted está dando anestesia en estos momentos, dando anestesia simultánea, ¿por qué está haciendo eso? Y esa es la mejor manera de controlar. Nosotros aquí en Bogotá el problema es que son muchas escuelas, son muchas instituciones, hay culpa también de los directores de hospitales porque permiten tener un número de anestesiólogos inferior a la cantidad de procedimientos y les cabe la culpa a ellos. Y en muchas instituciones los directores son felices y es más, hasta consideran al anestesiólogo como un héroe porque permite este tipo de procedimientos. Quería preguntar al doctor Peña qué culpa le cabe al cirujano que permite de que el anestesiólogo salga de la sala. Sí, a ver, en estos escenarios de responsabilidad, pues podríamos hablar de un lado de la responsabilidad institucional. El doctor Castellano hizo algunas alusiones sobre el tema, pero ya en tratándose de la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo, pues la regla general es que cada uno responde por sus propias acciones u omisiones. Esa es la regla. Pero pueden existir excepciones en torno a lo que se denomina trabajo en equipo y principio de confianza, porque ya haciendo a un lado la discusión sobre las relaciones jerárquicas que como regla no existen en ese equipo, en principio uno de los requisitos para que opere el principio de confianza es que yo deba verificar que en efecto están todos los miembros del equipo. Entonces por ahí puede haber un compromiso de responsabilidad, particularmente al momento de empezar. Si no está el equipo completo, desde luego que yo no puedo decir, es que a mí no me correspondía desplegar tal prestación. No. Cada uno debe verificar que en efecto estén los compañeros del equipo, los idóneos, que esté el equipo completo, porque pues en ese caso por esa omisión también puede verse comprometido. Bueno, yo quiero felicitar a todos los miembros del panel porque realmente este no es un tema nuevo, pero pues es una buena oportunidad para que veamos desde los diferentes puntos de vista de cada uno de ustedes el tema de las simultáneas, que como decía no es nuevo. Desde fines de la década de los 80, pues que yo estoy metido en estas lides, ya se empezó a hablar del tema. Con Mario Granados hemos comentado ese tema, como por allá a finales de los 80, a raíz de unas publicaciones de los argentinos, empezamos a empapelar muchos de nuestros hospitales un paciente, un anestesiólogo. Y en la revista colombiana de anestesia se siguió con esa misma pauta, se reprodujo este mismo ilustrativo, una foto, digamos, que decía, un paciente debe tener siempre un solo anestesiólogo y un anestesiólogo solamente un paciente. Y pues en el curso de los años ha habido muchas campañas. Me acuerdo en el Congreso colombiano en Bogotá, Pedro, el comité hizo una representación con payasos para mostrar los riesgos que implicaban las simultáneas, ¿me acuerdan? Sí. Y se han hecho muchas cosas, han hecho actividades parecidas a esta. Yo vi al doctor Peña en una de las publicaciones de la sociedad que hablaba sobre este tema, de algunas actividades que había hecho la sociedad colombiana sobre este tema. Pero desafortunadamente acabo de hablar con el doctor Diego Peláez y me cuenta que la incidencia de las anestesias simultáneas en Colombia es extremadamente alta, o sea, es más alta de lo que nosotros llegáramos a pensar. Es realmente escalofriante. En el año 2002 yo escribí un editorial sobre el tema de la docencia y el tema de las simultáneas, en que hablaba yo que un profesor debe estar solamente con un residente de anestesia. Eso me generó muchos problemas. Si un docente de Cali, ya me acordé del doctor Sigifredo Muñoz, se puso muy bravo porque yo escribí ese tema. Entonces digo, me gustaría saber en dónde es que da anestesia el doctor Galindo. O sea, antes de que yo estaba haciendo un exabrupto. Y bueno, así han pasado muchas cosas, que se hacen campañas y se dicen las cosas y se publican cosas, pero seguimos igual. Por ejemplo, el doctor Ortiz nos mostraba una norma de la 10, es el de 2006, ¿no es cierto? Sí, señor. O sea, han pasado 7 años. 13 de abril del 2006. 7 años. Y ahí está perfectamente establecido.
un paciente a un anestesiólogo. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué siguen dando simultáneas? Nosotros los que hemos estado en el tema de la docencia, yo me preguntaba si es que nosotros hemos fallado, no hemos tenido la capacidad de decirles a nuestros residentes que este es un tema que va contra la ética, que es ilegal, que va contra nuestra propia autoestima, que nos quita el prestigio, que nos desdibuja ante la sociedad, etcétera, etcétera, pero se sigue incurriendo en este tema. Por el día que estuvimos en la asamblea en Valledupar y creo se perdió una ocasión muy preciosa, porque allá hubo un caso que ustedes supieron, el tema de una complicación por un colega que estaba dando 3 simultáneas, se murió una de ellas, y eso fue un motivo de un programa de televisión, etcétera. Hemos debido hacer un foro allá interesantísimo, no solamente para decirnos las cosas que nos las hemos dicho, sino de pronto para decir qué es lo que tenemos que hacer. Cuando yo me enteré del tema de un hospital aquí en Bogotá, no voy a decir el nombre, y que estaban dando simultáneas, fue cuando planteé yo a la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología la importancia de hacer este tema, y no solamente hacerlo, sino buscar los mecanismos para que se evite que se sigan dando simultáneas. Aquí ya hay varias cosas, por ejemplo, doctor Castellanos, yo estuve en Barranca Bermeja una semana reemplazando a un colega que se iba a casar, y esa noche que yo llegué, el subdirector del hospital se me acercó a la sala de cirugía, que yo estaba ya trabajando, y me dijo: doctor Galindo, quiero decirle que aquí hay mucho trabajo, de manera que usted va a tener que colaborarnos, porque si usted se pone a ver una detrás de otra, pues no va a acabar nunca. Yo le dije: doctora, a mí me da mucha pena, pero eso va en contra, yo soy del comité de seguridad y sería absurdo que yo estuviera haciendo esta cuestión, eso es ilegal, antiético, y le tocó aceptar. Pero conclusión, esa era la práctica normal en ese hospital, doctor Castellanos. Entonces yo pienso que tenemos que sacar pautas, no solamente decirnos las cosas que yo creo que muchos ya las sabemos, ¿no?, sino sacar cosas concretas. La Secretaría de Salud tiene que ponerse las pilas y empezar a hacer cosas para sancionar a aquellos colegas que se dan los simultáneos. Pues si nosotros seguir en el tema de la sensibilización frente al tema, no sé. Hay otra cosa importante que el doctor Peña la tocó muy tangencialmente. Ya estamos llegando al tema de la saturación de anestesiólogos en Colombia. Si nosotros acabamos con las simultáneas, seguramente que vamos a darle mayor trabajo a muchos colegas que ya están empezando a sufrir el tema del desempleo en anestesiología. O sea, yo pienso, doctor Pérez, que de aquí tienen que salir cosas concretas para hacer que se acaben las simultáneas por ahora en Bogotá y después. No debería haber desempleo, no me cuadra. Entonces, pero una cosa, si usted está hablando, yo juraba que no había anestesiólogo desocupado. Usted me está dando preocupado porque es que las cifras, las de solo Bogotá no dan. Están mirando el número de quirófanos contra el número de anestesiólogos, no cuadra, y son insuficientes. Teniendo en cuenta que trabajan 24 horas y que pues, más de 12 horas nadie trabaja continuo, bueno, eso decimos. ¿Sí? O sea, pero no debería haber desempleo, o sea que, sí, entonces hay mucha simultánea, y eso lo que está generando es en contra del mismo trabajo. Y aquí hay un absurdo más grande, que ustedes demostraron un avance como gremio, casi de dictar sus propias leyes en este tema, y ser los primeros que faltan a ellas, pues sería absurdo, que uno logre un gran avance y el peor enemigo de uno sea uno mismo, que es lo que me están diciendo. O sea, usted ya me dejó muy preocupado, porque mi sensación numérica por esto de las cirugías, más cosas que uno ve, más los tiempos, las rotaciones de salas, es que a Colombia le hacen falta todos anestesiólogos, es la sensación que tengo con unos datos que hemos analizado. Entonces ahí el problema mayor es que si se debe estar dando mucha simultánea para poder cubrir toda esa cirugía con gente sin que haga falta gente en este momento. Numéricamente no me cuadra. Sí. Una inquietud, aprovechando acá la presencia del doctor Peña, del doctor Peláez, a raíz del caso que mencionó usted, doctor Galindo, de lo que sucedió en Valledupar y el programa de televisión, muchas personas dijeron: oye, increíble que la Sociedad Colombiana de Anestesia, que es una de las sociedades mejor organizadas en Colombia, la respuesta a esa presentación haya sido como tan débil, como tan tibia, que quedó como si dentro de la sociedad eso fuese una cosa, teniendo uno claro que lo que menciona el doctor Granados es una cosa de muchos años, de muchas campañas, de muchas maneras, se ha tocado en los diferentes congresos, y la respuesta ante ese evento, que fue una situación nacional, fue, desde mi punto de vista, fue realmente débil, ¿sí? O sea, mucha gente en esas épocas le preguntaban a uno de los pacientes: venga, ¿y aquí si hay un anestesiólogo para cada paciente o aquí tienen esas mismas prácticas? Entonces, es la inquietud que quiero transmitir. ¿No será que a nivel, como sociedad,
no sé, la respuesta debió ser como más contundente, diciendo esto es una cosa completamente prohibida, la sociedad no está promoviendo esto. Tengo esa inquietud. Buena pregunta, porque eso se discutió. Este tema se discutió en junta. Nosotros por experiencia tenemos periodistas. Pues lo primero que se dijo fue salgamos a decir, pues varias gente dijo, salgamos a decir que no. Lo primero que se dijo en junta es, vamos a decir que no cuando sí se hace. Entonces no cuadraba lo moral. No somos, no lo hacemos, no somos que hacemos anestesia simultánea, cuando es una mentira. Entonces dijimos, no, por ahí no salgamos. Segunda, salimos a hacer la disculpa del tema, entonces dijimos, no, porque es que esa no es la función nuestra. Porque es que cómo va a salir a disculpar de un anestesiólogo que no es socio nuestro. No está cubierto por el FEPAS de nada absolutamente. Entonces siempre, y el periodista, la tercera que nos dijo es, ojo con el tema de salir a dar declaraciones que les usan lo que dicen para beneficio de la gente y acabar con la profesión. Entonces dijimos, no demos papaya, y lo que hicimos, y siempre lo hacemos, es sacar una página en El Tiempo. La verdad es que pudiéramos sacar más, pero cada página vale 50 millones. Eso no es tan barato, entonces uno tiene que utilizar bien toda la página. Y salimos a hablar del tema de seguridad. La anestesia es un tema seguro, y que hacemos la sociedad, que hacemos los que la hacemos bien, y todo el que practica bien, y cómo debe ser la buena práctica. Igual estamos en este momento en la Junta en una revisión de todo el tema del FEPASDE. Ya van 20 años. El FEPASDE se hizo cuando había un sistema, era la ley 600, que funcionaba el tema penal, ley 600. Y hoy es el tema de la oralidad, o sea, cambió completamente. Por lo tanto, en la reforma lo que se va a tratar de colocar es anestesiólogo que haga simultánea, el responsable es el cirujano, y a los dos no los cubrimos. O sea, vamos a comprometer al cirujano. El cirujano es responsable de lo que está ocurriendo, porque es que, como decían un día, la infidelidad no lo hacen uno, lo hacen dos. Entonces no se puede culpar a uno solo, son los dos los que están implicados en este tema. El cirujano que no denuncia y dice, qué pena, mijo, venga para acá, no se me sale. Y si se sale lo denuncio porque yo no voy a dejar que me abandone el paciente. Eso va a empezar a obligar los dos, vamos a comprometerlos. Ese ya es un avance, y más cuando tenemos 54.000 afiliados. Quiere decir que vamos a impactar un buen número en la población colombiana y volvernos punitivamente más responsables. Pero sí pensamos todo y lo analizamos, gracias a la pregunta del doctor para dar la explicación. No es fácil manejar el tema. En ese programa, una de las cosas que me pareció interesantes fue el papel, dentro de lo que hizo los periodistas, fue el papel de la Secretaría de Salud de Cesar, sí, donde ellos fueron y revisaron los registros de procedimientos y encontraron la multiplicidad del anestesiólogo en diferentes procedimientos, que es una estrategia muy sencilla que la Secretaría de Salud puede usar para verificar la implementación del 1043. De revisar los registros de los procedimientos que hace una institución y que declara y que en el papel debe reportar sistemáticamente. Respecto a eso, doctor, ya hemos tenido varias reuniones con la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, y ya tenemos unas estrategias dentro de las cuales está que va a haber una capacitación específica para detectar simultáneas en cada quirófano, además de todo lo que viene de seguridad y todas esas cosas, y esa la vamos a dar nosotros a todos los visitadores de la Secretaría Distrital de Salud. ¿Alguien tiene otra pregunta? El tema de... Cada vez se habla con mayor precisión del tema de la asistencia, que no es explícitamente es un anestesiólogo en las áreas de recuperación. Bien complicado, ¿sí? Porque además de ser una política institucional, es una necesidad indiscutiblemente, porque de igual manera cuando uno está a cargo ya de un siguiente paciente y ocurre algo en recuperación, el solo hecho de salirse a ver qué pasó con el paciente que uno tuvo bajo su responsabilidad es complicado.
Entiendo que puede ser un médico general que está a cargo del servicio de recuperación, que todavía se permite esto. Doctora, la norma en la que acabamos de leer Sí. dice precisamente que debe ser anestesiólogo. Dice, servicios quirúrgicos de mediana y alta complejidad, médicos especialistas o subespecialistas. Este es el estándar 1, subnumeral 120. La sala de recuperación debe contar con enfermera jefe, auxiliar de enfermería permanentes, anestesiólogo de disponibilidad o residente de anestesia bajo supervisión de cada uno para cada procedimiento que requiera alguna técnica anestésica exclusiva. Dice la norma. Anestésica exclusiva, es que eso es más complicado. Esa Oye, parte sí es que está complicada. A ver, en normas mínimas nosotros lo tenemos muy explícito, dice que haber un anestesiólogo responsable, o sea, esa persona responsable de ser llamado debe estar en contacto ya sea por walkie-talkie celular de una manera explícita. Con respecto a lo de recuperación, en el Comité de Seguridad hemos recibido a lo largo de los años múltiples, cuestiones, preguntas alrededor de este escenario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En normas mínimas también es muy claro que los pacientes deben ingresar a UCPA con un aldrete de 7 o más, o sea, tienen que estar con 8. ¿Sí? Con 8 de aldrete para poder ser recibidos en UCPA. Esos pacientes con ese tipo de aldretes, ese es uno de los problemas graves que podemos tener en nuestro ejercicio en Colombia. Muchos pacientes salen a recuperación en coma, porque si un paciente pues, no responde a estímulos sino dolorosos, pues el paciente tiene un Glasgow de 4 o 5, algo así, está en coma. O sea, ese paciente necesita todavía el anestesiólogo. Entonces, si se cumplen las normas, que es que el paciente tenga un aldrete de 8 en recuperación o más, el paciente tiene una necesidad de intervención muy pobre. Entonces, cuando se hace el análisis de recursos de supervisión o de manejo de un paciente, que son los TIS, el índice de score terapéutico, se encuentra que los pacientes que tienen esas características de aldrete no necesitan intervenciones relevantes y por lo tanto la necesidad de personal por paciente se reduce. Entonces, el riesgo de los pacientes en UCPA está por la violación de las normas mínimas en las cuales los pacientes se sacan comatosos. Entonces, esos pacientes que se sacan con cánulas orales y se dejan tirados en recuperación es una práctica completamente contra las normas mínimas y son completamente vulnerables. Ya hay un fallo alrededor de ese escenario en UCPA de un paciente que sale en esas condiciones pobres y el paciente tiene un desenlace letal. El paciente no podía ser abandonado ahí porque el paciente todavía no cumple los criterios para estar por fuera del cuidado de un anestesiólogo. Una pregunta para hacer. Es como desde el punto de vista ético también. Está uno como único anestesiólogo en una institución, está a cargo de una anestesia, está dando solo una anestesia y llega un caso de urgencia de vida o muerte. ¿Qué se hace en ese caso? Malas. ¿Qué hacer porque con las dos tienes No, es que la instrucción es muy clara, porque además depende del momento si es que se está acabando la anestesia, si está con residente o no, que es lo que está llegando. Solo, sigue atendiendo a su paciente que tiene bajo control. Y el otro, pues es que nosotros no tenemos la obligación de salvarle la vida a todo el mundo, no se les olvide. Lo que sí nos puede aparecer, como un día de un caso que estuvimos ayudando a mirar, que después no ayudamos a defender, y es que yo, pues por el tema de colegaje, me meto mucho a ayudar en cosas, es que después resultó que decían que estaba muy ocupado y no había registro anestésico del momento, ¿me entienden? O sea, estaba durmiendo. Estaba trabajando. La excusa era que estaba trabajando, o estaba trabajando en otro lado. ¿Sí? Pero no, eso sí tiene que, la realidad es que uno sigue, está con su paciente, termina y va a mirar al otro. Mientras tanto, entre el grupo de urgencias y el cirujano verán cómo manejan el caso con las medidas a su alcance. Pero uno no puede dejar tirar a un paciente por salir a coger al otro. Lo que tiene es que las notas clínicas tienen que demostrar eso para el proceso de defensa que se tiene que dar después. Ahí no hay omisión. No la hay. Es que es grave. Miren, a nosotros nos ponen incluso, estuve en Barranquilla antier y me hacen una pregunta. ¿Qué pasa si entonces en el pueblo dicen que hay 10 heridos de una mina antipersonal, entonces coge el único médico, lo empaco entre una ambulancia y lo mando? Pues no, porque ese está responsable de la vida de todos los que están ahí, más de los que lleguen.
Entonces, en ese momento no tiene que pensar en la eventual vidas que están por ahí comprometidas, sino en las reales vidas que tiene comprometidas en ese momento en sus manos. O sea, prima el principio de realidad sobre los supuestos, porque puede ser que el otro, uno se salga y descubra que el otro no estaba de vida y muerte, estaba muerto. Como nos pasó hace poquito, dice, ustedes por ejemplo necesitaban de certificado de función, como le correspondía a la Secretaría. Lo que tienen que revisar es por qué una ambulancia trasladó un cadáver, que es otro tema distinto. Sí, porque es que lo que dicen a lo que está pasando, por eso el principio de realidad es el que aplica en estas circunstancias difíciles. La realidad es que estoy con un paciente que lo acabo de dormir, lo tengo en coma, me parece muy buena la definición que está, lo tengo en coma. Yo como dejar solo un ser humano que la causa del coma es un acto consciente y voluntario autorizado por el paciente y se lo hago yo. Al otro fue que le pegaron un tiro y pues están en coma por un shock profundo, pero el responsable es otro. ¿Entienden? Entonces prima el principio de realidad y no hay omisión de socorro. No hay más. Sí, solo una frase por complementar, suena un poco técnico, pero pues es que tiene posición de garante. Entonces, sí, pues hay que continuar con eso. Hay una pregunta que nos hacen a través de Scare TV para cualquiera, bueno, dos preguntas para cualquiera de los panelistas, y es ¿qué mecanismos tenemos para incluir al cirujano y a las instituciones en este proceso? ¿Y qué otras sociedades científicas tienen socialización de esto? Y si hay alguna propuesta. Irma Lila. Bueno, frente a la primera, pues el doctor Castellanos nos dio unas pistas. Pues es que institucionalmente la responsabilidad de la IPS como tal, o de la ESE, en su caso, pues incluye todo lo que pase allá adentro por acción o por omisión. Claro. Entonces el mapa obligacional de la institución pues es bastante amplio y desde luego que pasa por el filtro de los requisitos de habilitación. Ahora ya desde el punto de vista personal, bien porque lo llamen en garantía o bien porque inicien una acción penal, que esa pues sí es contra cada uno de los miembros del equipo, pues el análisis será como ya lo expandimos en su momento. Sí. Hay algo que yo lo cito cuando hacen esas preguntas duras, y es que si los médicos cumpliéramos la ley de ética médica, no pasaría lo que pasa. Recuerden que el código dice que el médico no debe ocupar el cargo en el cual ha sido despedido injustificadamente un colega. Si a los colegas nos despidieran por hacer las cosas bien y nadie se contratara en esa entidad, esas entidades se hubieran acabado hace tiempo. La falta de querer lo que hacemos y a nuestros colegas es lo que hace que muchas veces pase estas cosas de las que estamos hablando. Bueno, creo que ya cumplimos con el tiempo. Quiero agradecerles a cada uno de los panelistas, al doctor Mario Granados, al doctor Hernando Rusi, excelente panel, y de una vez dejarle la invitación en el curso anual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología que vamos a hacer en septiembre. Vamos a hacer un simposio nuevamente sobre el abandono. Es un placer volver a invitarlos a todos ustedes para el curso, para la próxima actividad académica que se llevará a cabo el lunes 8 de abril por ese afiche que ustedes también. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.